Es uno de los aspectos de la psiquiatría que más ha evolucionado y que más se ha logrado, lo más cercano al latinismo del restitutio ad integrum, ¿no?, de otras especialidades médicas o sobre todo quirúrgicas. Es decir, a recuperar ya no solo el estado anímico o una serie de patrones psicopatológicos, sino sobre todo, aparte de esa eutimia, el lograr la recuperación de una funcionalidad, de una vida con una calidad determinada, con una vida laboral, con un posicionamiento personal claro. Yo creo que ha evolucionado mucho, tanto por el desarrollo de las moléculas de los nuevos antidepresivos, en las vías glutamatérgicas, en las vías noradrenérgicas, que han supuesto un paso muy brillante, ¿no?, más allá del inhibidor selectivo de recaptación de serotonina o de los duales, que en su momento fueron de alto impacto, ¿no?, como la venlafaxina o la duloxetina. Creo que también se ha complementado muy bien con la modernización de la terapia electroconvulsiva, de la magnetoencefalografía. En fin, yo creo que hay una serie de cuestiones que están colaborando mucho, junto con las psicoterapias que verdaderamente funcionan para recuperar al paciente depresivo. Que es verdad que la crisis económica y también socioeconómica que desde muchos aspectos hemos vivido y quizás seguimos viviendo o muchas familias siguen viviendo en los últimos años, ha colaborado a la evolución del famoso trastorno adaptativo, a reacciones adaptativas que con síntomas de ansiedad y depresión han contribuido a llenar las consultas primero en atención primaria y posteriormente en hospitalaria y en los centros de salud mental. Es verdad que la prescripción de un ansiolítico o un antidepresivo es una salida fácil, que se ha dado a muchísimas personas en situaciones de precariedad de empleo, de precariedad económica, con un impacto importante y con una falta de adaptación, que probablemente, por no decir casi seguro, no van a solucionar evidentemente la causa de origen, sino que simplemente van a provocar un alivio sintomático. ¿Que se abusa de ellos? Es posible que sí. Yo creo que lo que cambia realmente es la orientación más transversal y holística que el psiquiatra debe tener para asumir el tratamiento de una persona con un trastorno mental. En el sentido en el que el trastorno mental o la patología relativa al sistema nervioso central no es algo aislado del resto de órganos y sistemas, y que evidentemente es una cuestión que, por otra parte de su origen genético y biológico, tiene unas causas psicosociales que no se pueden desdeñar. Es verdad que en nuestra especialidad son variables que probablemente tienen más importancia que en otras enfermedades, que reclaman un profesional que practique la empatía, que cultive la resiliencia, que sea capaz de hacer una aproximación humana y humanizadora en su asistencia sanitaria, y una serie de competencias que probablemente hacen cambiar un poco la concepción del paciente psiquiátrico, sino de una persona que verdaderamente tiene un trastorno mental, que en cualquier momento de nuestras vidas, y en términos de prevalencia de vida así se establece, todos y cada uno de nosotros podríamos llegar a padecer. Lo primero que tiene que hacer un psiquiatra o cualquier profesional de la salud mental desde su consulta es trabajarlo con el propio paciente que viene solicitando algún tipo de ayuda. Y la desestigmatización comienza por el principal interesado, por aquella persona que muchas veces se encuentra disminuido respecto a sus semejantes, a sus familiares, a sus compañeros de trabajo, a sus vecinos, por el hecho de ser diagnosticado de un trastorno mental. Por aquella persona que tiene dificultades, y no lo olvidemos, en solicitar algo tan sencillo como un permiso laboral para atender una consulta con psiquiatría, cuestión que de momento creo que no sucede ni con pediatría, ni con endocrino, ni con cardiología, ni con cualquier otra especialidad médica. Y lo primero que efectivamente hay que trabajar es con esa propia persona, que se siente evidentemente disminuida frente a los demás. Además, yo creo que hay que hacer muchísimo trabajo con el resto de profesionales sanitarios, o sea, con los colegas de otras especialidades médicas, que indudablemente pueden contribuir también, muchas veces sin ningún tipo de intención, a la estigmatización de la persona con una enfermedad mental. Y posteriormente intentar cambiar un código de comunicación. Es muy importante el qué decimos y cómo lo decimos. Y a veces el uso de nomenclaturas, de sustantivos y adjetivos absolutamente desfasados y que no hacen sino contribuir a discriminar a una persona con enfermedad mental, deben ser erradicados. Y los primeros que tenemos que adoptar un código de conducta y una forma de expresarnos somos los profesionales de la psiquiatría. Si algo aporta la salud mental y el contexto de tratamiento en particular del trastorno mental grave y duradero, es justamente ese trabajo multidisciplinar. Cuando se ha trabajado desde el medio ambulatorio, desde la prevención y la promoción de la salud mental, desde una perspectiva multidisciplinar en los cuales cada uno tiene muy claramente definido el rol que tiene, con el psicólogo clínico, con la enfermera gestora de casos, con el trabajador social o trabajadora, con la terapeuta ocupacional, en definitiva, con todas las personas que están en torno al paciente, tanto en medio ambulatorio como en medio hospitalario, es donde se consiguen los mejores resultados. Y añadiría además el concurso imprescindible de los familiares del paciente. Y aquello de cuidar al cuidador es algo también fundamental. Yo creo que aquí hay una experiencia de larguísimo recorrido en España, ¿no?, con muchísimos profesionales que, formados en el extranjero, han sido pioneros en la paidopsiquiatría y luego
es evidente que el papel del neuropediatra en muchísimos trastornos a caballo entre la neurología y la psiquiatría en edad infantil ha contribuido a crear un precedente importante. Yo creo que el rol es muy claro y al igual que el médico de familia, el médico especialista en medicina familiar y comunitaria en el adulto supone el primer abordaje, el primer diagnóstico y tratamiento del caso para su posterior derivación a salud mental, el pediatra debe y puede sostener aquellas competencias para la detección precoz de un trastorno mental y posteriormente hacer su derivación al psiquiatra. Creo que indudablemente el despistaje orgánico es algo fundamental para ver qué cuestiones están pudiendo llevar al niño o a la niña a desarrollar algún tipo de trastorno y posteriormente el trabajo tiene que ser desde la continuidad asistencial y la coordinación continua, como no puede ser de otra manera, sobre todo en un contexto en el que parece que la incidencia y la prevalencia de determinados trastornos en psiquiatría infantil están incrementándose. Hay varios, pero todo lo relacionado con las conductas adictivas, incluso con el desarrollo precoz de patología dual, esto es, de un trastorno mental como pueda ser la ansiedad, la depresión o la psicosis, asociada a un consumo en exceso o una dependencia de sustancias, está siendo muy preocupante, pero sobre todo por la edad tan temprana de inicio en el consumo. O sea, se está notando un patrón de consumo que ha cambiado fundamentalmente en dos cosas. La primera, un inicio más precoz en el consumo de determinadas sustancias, no solo de alcohol, y la segunda, la formulación por la cual se consume, el famoso binge drinking, atracón o botellón, llamémoslo como queramos, más propio hasta hace poco de países anglosajones, que estamos reproduciendo en estos momentos. Y eso indudablemente, aparte de las consecuencias, por supuesto, a nivel digestivo, orgánico en general, no cabe duda que para niños y niñas con un sistema nervioso central todavía en maduración, tiene consecuencias a nivel psiquiátrico. Yo creo que ante todo debemos trasladar un poco el foco, es decir, desde la consulta se pueden hacer muchísimas maniobras de prevención y sobre todo el pediatra tiene una enorme responsabilidad, pero donde realmente hay que poner el foco, donde realmente hay que invertir y apoyar es en educación, sobre todo en educación en edad temprana. Entre los 3 y los 6 años de edad es cuando todo niño comienza a desarrollar todas sus redes neuronales y el proceso de aprendizaje es máximo. Y en aquel momento es donde determinadas conductas o pautas que van a marcar esa adicción o no en el futuro se sientan las bases. Es donde realmente tenemos que intervenir. El TDAH plantea muchísimos retos y sobre todo ha estado en el centro de la polémica desde hace mucho tiempo. El gobierno de mi querida tierra ha publicado ahora esta guía sobre el TDAH, pero es verdad que está presente en la Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud, que ha habido muchísimos estudios epidemiológicos que hablan en algún caso de sobrediagnóstico, en otros de un mal diagnóstico, probablemente un tratamiento no suficientemente precoz, pero yo creo que los dos posicionamientos fundamentales o los dos retos que plantea el TDAH son, el primero, el hacer un buen diagnóstico, es decir, el poner la etiqueta de trastorno de déficit de atención y o de hiperactividad en un niño que realmente lo es y por lo tanto iniciar un tratamiento de forma precoz y descartar a aquellos que no lo son. Y lo segundo, en aquellos casos de TDAH confirmados es muy importante hacer el seguimiento para no perderles en la transición a la edad adulta. Parece mentira, pero en esos 18 años, que no 14, cuando pasan al sistema de salud mental de adultos, hay muchísimos casos que se pierden, que luego evolucionan además hacia un TDAH del adulto mal confirmado que puede ser la base para muchísimos otros trastornos psiquiátricos, incluso la evolución hacia comportamientos antisociales. Y esa sería un poco la casuística fundamental. Hay estudios epidemiológicos recientes como el de la Universidad de Oviedo que citaba anteriormente que hablaba de un 6% de población escolar con diagnóstico de TDAH. Realmente las cifras asustan y lo que realmente nos tendríamos que plantear es hacer un buen screening, hacer un buen cribaje, contar con la colaboración de la familia y sobre todo los educadores, que son quienes comparten más horas al día con el chaval o con la chavala, ¿no? Y creo que el formar y trabajar conjuntamente con los profesionales de la educación, tanto primaria como secundaria, es absolutamente básico.